Corintios capítulo 14. Cuando usted lo tenga, dice un amén. Aleluya. Yo solamente voy a leer el versículo 1 para darle comienzo a esto. 1 Corinthians chapter 14. Vamos solamente a leer el versículo 1. Y la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Seguir el amor. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguir el amor. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Señor, que este consejo de la palabra sea de bendición para nuestras vidas, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Si hay algo que hemos tratado de enfatizar, ¿verdad? Queremos, todas las veces que predicamos es palabra del Señor, pero ¿verdad? Es importante que en este sermón prestamos mucha atención, ¿verdad? Prestemos mucha atención, tratemos de evitar todo movimiento innecesario, amén, pero es importante, ¿verdad? Ya que hay un consejo de la Biblia que es vital para el crecimiento espiritual de nosotros. Digo nosotros, me incluyo en este consejo. Una de las cosas que yo he hecho mucho énfasis en el pastorado es hablar de la suficiencia de las Escrituras. Lo dije la vez pasada, lo sigo diciendo hoy y lo seguiré diciendo siempre. ¿Qué quiere decir? Que lo que está aquí en las Escrituras va por encima de mis derechos, va por encima de mis opiniones, va por encima de mis propias creencias. Todo tiene que pasar por la vara de las Escrituras. Porque la palabra de Dios es asimismo palabra de Dios. La palabra de Dios sirve como juez para decidir sobre asuntos doctrinales, para decidir sobre asuntos de la vida. Es la palabra de Dios que tiene el veredicto final sobre las cosas. ¿Cuántos lo creen? Es la autoridad máxima. Por ende, quiero darle un ejemplo porque es importante que nuevamente que establezcamos un fundamento. A veces por ahí hay personas que creen en el espíritu de la risa y se ríen, pero la Biblia no me habla del espíritu de la risa. Y quizás yo pueda decir, pero es que yo lo sentí y fue real, pero la Biblia no me habla de eso. ¿A quién le creo? A la Biblia. La Biblia siempre gana. Si yo, por más que yo quiera insistir, pero yo lo creí, fue real, yo no podía parar de reír, pero la Biblia me dice lo contrario. Yo tengo que ser humilde y aceptar que el reír fue mi propia ocurrencia. Porque la Biblia no lo apoya. Como la Biblia no lo apoya, yo no lo puedo aceptar como algo que se practica en el círculo cristiano. Eso es un ejemplo que quise traer. Por eso es importante, porque el contenido de este consejo va a ser bien claro,
va a ser bien preciso de cómo es que la iglesia debe funcionar, especialmente en este tema de los dones durante la práctica de la unión cada vez que nos reunimos. Mire que si es tan así que cogí en serio, todo lo cojo en serio, que tengo aquí la copia griega de este capítulo, porque lo vamos a explicar. Hoy usted no va a ver quizás muy pentecostal, vamos a ir poco a poco. Vamos a explicarlo con calma porque es importante que nosotros entendamos esto. Dice, comenzamos con seguir el amor. Es lo primero. El ágape, hablamos de eso la semana pasada. Hablamos que todo lo que practicamos, los dones del Espíritu, vamos a hablar del punto de vista de que creemos que los dones están vigentes. O sea, yo no voy ahora a discutir si cesaron o no cesaron. La predicación que voy a partir de hoy es bajo mi postura, que yo entiendo que todavía los dones existen, están vigentes, todavía se mueven en la iglesia, ¿verdad? El sermón no pretende tratar de discutir estas dos posturas. Así que viene de esa visión. Todavía yo sé que Dios utiliza los dones del Espíritu para la edificación de la iglesia. Amén. Pero entendemos que los dones tienen un fundamento y es el amor. Por eso que los dones no pueden manifestarse en un espíritu de arrogancia. Lo hemos hablado, no puede manifestarse en un espíritu de egoísmo, no puede manifestarse en un espíritu de protagonismo, sino que es para exaltación a Cristo y edificación de la iglesia. ¿Estamos bien ahí? Dice, procurar los dones espirituales. Dios no quiere una iglesia sin dones espirituales. Amén. Y eso es una cosa que tenemos que entender. Que Dios no quiere una iglesia que ignore los dones espirituales. Pero hay un criterio que Pablo aconseja y en esta carta establece. Dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, yo quiero que usted se arranque, vamos a tratar de su subconsciencia lo que vemos hoy por profecía. Alguien toca un pianito, hay una música de fondo y llaman a una persona específica, le dicen, hay dinero para ti, hay bendición para ti, te veo en gloria, te veo en dimensiones, te veo, ¿verdad? Y a veces es el concepto. Entonces, cuando leemos este versículo, tendemos a pensar que cuando Pablo está diciendo que sobre todo que profeticéis, pensamos y imaginamos un ambiente de gente profetizándose unos con otros. Y como diríamos nosotros, un movimiento completo de profecía. De yo profetizo, se levanta otro, yo profetizo, se levanta otro, yo profetizo. Vamos a entender bajo contexto, es bien importante, siempre digo contexto e idea central e idea principal. ¿Cuál es el término que se usa para profetizar? Permíteme hacer un paréntesis, no voy a entrar muy de lleno y no lo voy a traer como una opinión, es una verdad lo que voy a traer. Mucha gente no le gusta, pero es lo que la Biblia enseña. Hay cosas que yo soy claro y digo, no, esto es una opinión mía, pero lo que voy a traer ahora es una verdad que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el profeta, al
estilo del Antiguo Testamento termina con Juan el Bautista. Eso lo dice la Biblia. Eso no lo digo yo, no es una opinión, no es una postura teológica, es lo que la Biblia dice, lo dice bien claro, que el oficio de la manera que se ve en el Antiguo Testamento termina con Juan. Y la Biblia es claro al respecto. Y lo voy a buscar aquí en la Biblia. Yo lo he leído ya varias veces, pero se lo quiero leer. Si usted me permite, se me olvidó añadirlo aquí en el bosquejo, pero gracias a Dios. Dice Lucas 16, 16. Lo voy a leer en la Reina Valera. Para que usted entienda, esto es bien importante. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. La ley y los profetas son hasta Juan. ¿Estamos claros allí? Hasta Juan. Y cuando estamos hablando de los profetas, estamos hablando del profeta al estilo del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento habla de profetas, pero ya esos profetas no tenían el mismo oficio que los profetas del Antiguo Testamento. Esas son dos diferencias. No quiere decir, no estoy en la postura de que ya no existen profetas. Yo creo que hay profetas, pero no de la manera que existían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Quiero leer Hebreos 1, que es bien importante que usted, hermano, yo tengo una cosa y es que yo le creo a la Biblia. Yo le creo a la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esto es bien importante. Habiéndole hablado a los padres en otro tiempo por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso es importante entender esa aclaración. Yo sé que es un tema emocional, pero como yo le creo a la Biblia y la Biblia me está hablando claro de este punto, los profetas del Nuevo Testamento, usted puede ver bien claro que no toman un protagonismo como tomaban en el Antiguo Testamento. No está diciendo que no habían, pero cuando vamos a Efesios o Corintios más adelante, vamos a ver que dice que estableció primero apóstoles y luego profetas. La matemática a mí me dice que, los profetas existieron primero que los apóstoles. ¿Ves? Cuando dice primero estableció apóstoles y luego profetas. ¿Ves? Y sigue la lista. Ya los profetas del Nuevo Testamento no tenían la misma función que el profeta Elías, no tenía la misma función que el profeta Isaías, no tenía el mismo oficio que los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento están lidiando con una nueva revelación.
profeta Isaías, profeta Jeremías, profeta Ezequiel, profetizaban acerca del Mesías. Profetizaron acerca de la cruz. Profetizaron acerca de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Profetizaron acerca de la salvación. No lo digo yo. Vamos a Primera de Pedro. Yo hoy lo voy a hacer buscar la Biblia. Porque no voy a hablar opiniones. Primera de Pedro, capítulo 1. Hermano, no se asuste porque quizás el 14, este capítulo 14 me va a llevar varios domingos. Porque es un capítulo de muchas instrucciones, pero es importante establecer fundamentos para entender lo que Pablo estaba enseñando. Porque es que a veces nosotros cogemos textos y los sacamos del capítulo y le damos nuestra propia interpretación. Pero todo texto tiene un contexto. Y todo contexto está basado en una idea central, en una idea principal. Primera de Pedro, capítulo 1, ¿lo tenemos? Versículos 10 y 12. Eso es Pedro inspirado. Quizá usted no me puede creer a mí, pero vamos a escuchar a Pedro inspirado por Dios. ¿Cuántos creen que Pedro fue inspirado por Dios para escribir? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, hablando Pedro, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que él debería sufrir aquí en la tierra. Y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes. Ese es el mensaje que les dijeron a ustedes, quienes les comunicaron la buena noticia. Y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo, que fue enviado del cielo. Y mira lo grande, mira el privilegio que tenemos nosotros. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Y nosotros lo experimentamos. La redención. O sea que, para que usted entienda, los profetas sabían que venían un Mesías. Ellos querían averiguar quién era exactamente el Mesías. Pero eso no se les fue revelado, sino ya en los primeros capítulos de Corintios, habla de que ese misterio se le fue revelado a quien, a nosotros, los que creen. Y ese misterio es Jesucristo. Por ende, en el Antiguo Testamento se hablaba de ese gran día en el que el Mesías venía para redimir a su pueblo. Hoy en día
se nos ha sido revelado que ese gran misterio, que el Mesías fue Jesucristo, el Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario. O sea, profetas murieron sin ver quién era Jesús. El que tuvo el privilegio, el profeta que tuvo el privilegio de ver quién era Jesús fue el mismo Juan el Bautista. Juan el Bautista conocía exactamente que venía un Mesías, pero por eso es que vemos una ocasión que él pregunta, ¿eres tú? ¿Es él? Entonces Pedro dice, mira, para que usted entienda, porque es que hay muchos por ahí que se llaman profetas, pero no conocen la Biblia. Dice Pedro que los profetas indagaron en las escrituras lo que tenían a su disposición. Acuérdense que todavía en el Antiguo Testamento no estaban los 66 libros, lo que tenemos nosotros ahora. Ya, vuelvo y lo repito, el canon está cerrado. Ya no se le va a añadir más libros, ya no se le va a añadir más versículos, porque ya la Biblia esta es la revelación completa de Dios para nosotros. Por eso es importante entender que el profeta en el Antiguo Testamento, no quiero entrar porque me voy a ir, pero voy a tratar porque no quiero salirme del capítulo 14. Mira lo que voy a decir, y esto usted estúdielo. El profeta no era profeta solamente porque recibió una visión o porque tuvo una experiencia de sobrenatural. El profeta en el Antiguo Testamento se le conocía profeta porque se le era revelado lo que estudiaba, lo que analizaba, lo que indagaba, y a través de estudiar las escrituras que tenían disponibles podían conocer los tiempos. Mano, lo está diciendo Pedro, no lo digo yo. Lo voy a leer otra vez por si acaso usted tiene duda de mí. Dice, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Los profetas estudiaban, ellos indagaban la ley, ellos indagaban lo que los profetas contemporáneos ya habían escrito, ya habían anunciado, ya habían revelado. Ellos anunciaban. Por eso vemos un Daniel en el capítulo 9. ¿Qué dice la palabra que estaba haciendo Daniel? Dice que estaba estudiando las profecías de Jeremías. O sea que los profetas eran gente que le gustaba estudiar la Biblia, para aquellos que dicen que la teología apaga el espíritu. Los profetas eran teólogos, estaban indagando, estaban estudiando, estaban investigando. No eran gente que no conocían la palabra. Por ahí hay profetas que tú le preguntas qué es el Pentateuco y ni siquiera te saben lo que es el Pentateuco. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres profeta y ni siquiera sabes lo que es el Pentateuco? Cuando aquí Pedro está diciendo que los profetas eran personas que estudiaban la ley, que estudiaban los profetas, que estudiaban las escrituras. Y al ellos estudiar las escrituras podían discernir el tiempo en que estaban viviendo. Por eso es que Daniel, cuando comenzó a leer las profecías de Jeremías, entendió que estaba allí porque ya era algo que había sido profetizado por Jeremías, que por causa de la desobediencia, por causa del pecado, iban a terminar un cautiverio. ¿Y qué es lo que hizo Daniel? La reacción de Daniel fue poderosa. Porque Daniel no dijo, ay, esta gente tan desobediente, por culpa de ellos están aquí. Dice que luego de Daniel estudiar las profecías de Jeremías
Dijo, Señor, perdóname porque hemos pecado contra ti. Daniel reconoció que él era también la causa por la cual estaban en el cautiverio. En resumen, lo que pasa es que solamente queremos describir que la profecía es predecir el futuro. La profecía no es predecir el futuro. La profecía es el portavoz de la palabra de Dios que contiene eventos futuros. ¿Me está entendiendo? La profecía en alguna ocasión puede contener un evento futuro porque estás declarando la palabra revelada de Dios. Si estudiamos las profecías del Antiguo Testamento, hablaban, van a caer en cautiverio, van a ser castigados porque no desobedecieron. O sea que también llevaba una palabra de exhortación. O sea que la profecía es hablar lo que Dios te dijo. Acuérdese que todavía la Biblia no había sido completada. Por ende, lo que yo estoy haciendo hoy es una forma de profetizar. Cuando yo leo la palabra, cuando yo la enseño, estoy profetizando porque estoy hablando la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra. No la recibí en un sueño, no la recibí en una visión, pero la tenemos aquí en nuestra mano. Y como yo sé que esta es la palabra de Dios, al yo declarar la palabra de Dios, no declarar casa, carro, no se revolú. Al yo declarar, esta es la voz de Dios. ¿Usted sabía esto? Que la Biblia es la voz de Dios. Al yo declararle a ustedes la voz de Dios que está escrita en estas páginas, estoy profetizando. Por eso cuando Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, es porque la Biblia todavía aún no había sido revelada en su totalidad. Todavía nosotros profetizamos de cosas que han de venir. Todavía no sabemos el día ni la hora que Cristo ha de venir. Pero estamos hablando de que en un momento Cristo puede venir. ¿Cuántos creen en la venida del Señor? Yo creo que Él vendrá. Y todo ojo le verá. Y reinaremos juntamente con Él. Por eso se nos ha dado a conocer quién es Cristo. En parte conocemos y en parte profetizamos. Nosotros podemos estudiar el Apocalipsis y podemos quizás llegar a ciertas conclusiones de discernir los tiempos, de discernir los asuntos. Y entendemos que en algún día va a venir, pero no sabemos el día ni la hora. Asimismo, era en la... O sea que los profetas en el Nuevo Testamento, pueden ver, habían profetisas, la hija de Felipe. Los profetas decían, mire, Bernabé, que estuvo con Pablo, era considerado profeta. Decía que en Antioquía habían varios profetas. O sea que los profetas en el Nuevo Testamento no establecían una función autoritativa como en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento se conoce como la era de los apóstoles. Los 12 apóstoles. Los profetas del Antiguo Testamento terminan con Juan. Los apóstoles en el oficio de apóstoles terminan con Pedro. Y eso es importante. Los profetas del oficio del Antiguo Testamento terminan con Juan. Los profetas, los apóstoles que andaron con Jesús terminan con Pablo. Hoy en día, los profetas y los apóstoles, yo digo los apóstoles son los misioneros.
Los profetas pueden ser también maestros. ¿Ves? Porque al enseñar la palabra también están profetizando. No quiero descartar, porque Dios es soberano, que Dios puede usar a alguien y darte una palabra de consuelo o darte una palabra de exhortación. Y vamos a entrar más adelante. Pero hay unos patrones que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece. O sea que cuando dice que, pero sobre todo que profeticéis, no es que ahora esto se vuelva una iglesia de apóstoles y profetas, como a veces hay por ahí, que todo el mundo profetiza y se... Y Dios me dice que te case con fulano, con fulana, y hay un montón de bodas, al año terminan con divorcio, todas estas cosas. Esto no es lo que dice. Cuando habla de que profeticéis, es que nosotros podamos indagar, que podamos enseñar, que nos podamos exhortar. Más adelante va a explicar lo que es la profecía. Pero yo quería establecer ese hincapié. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas, aquí hay un problema, es que a los de Corinto le encantaba hablar en lengua. Se volvieron lingüistas todos. Ahora, más adelante, Pablo no está diciendo, no dice dejen de hablar en lengua. O sea que ese no es el mensaje. El mensaje no es deja de hablar en lengua, ¿verdad? Vuelvo y repito, yo estoy hablando de una postura continuista que creo en la vigencia de los dones. La palabra lenguas aquí en el griego es bien claro. Es la palabra, si fuéramos glosé o glosolía, que es lenguajes, idiomas. La palabra griega para describir lenguaje, lenguas aquí es idiomas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino para Dios. Sino, pues, nadie te entiende, aunque por el Espíritu hablas misterios. En otras palabras, está diciendo, bueno, si hablas en lenguas, háblala para ti, si nadie te está entendiendo. Háblala. No es que digo, deja de hablarla. Para que usted vea, Pablo no le dijo, si nadie te entiende, deja de hablarla. Dijo, no, háblala para ti, que el Espíritu la entiende y tu espíritu se edifica. Dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla el misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Mira esto. Para edificación, para exhortación y consolación. Esto es bien importante. Para edificación, exhortación y consolación. Cuando vamos al griego, y usa la palabra edificación, no se refiere al edificar de que te sientes bien. Ay, eso me edifica, eso me hace sentir bien, eso como que me ayuda. Cuando habla de edificar, usa la palabra oikodomen. Gil, tú que estás cogiendo griego, después me corrige al final si lo dije bien o mal. Oikodomen. Vamos a decirlo así a los campos. Oikodomen. Cuando usa el término oikodomen, está hablando del término de alguien que está construyendo una casa. Es un constructor. ¿Ve? No está hablando de que te sientes bien, no. Está hablando que el que profetiza te está ayudando a crecer, a formarte, ¿ve? A construirte. Y aquí está hablando el término de la iglesia. La iglesia, por eso es que Pablo usa términos como los apóstoles establecieron el fundamento. ¿Ve? Cristo es la piedra angular.
Los dones ayudan a construir lo que es la iglesia, no a derribarla. ¿Ve? La profecía te ayuda a construirte, te ayuda a formarte, a coger forma. Dice, en inglés usa la palabra edifying, is home building. Estás construyendo algo. Los que construyen aquí, los que trabajan en construcción, ¿cuántos fundamentos tiene una casa? Uno. El techo no se llama fundamento. La pared no se llama fundamento. Hay un solo fundamento y sobre ese fundamento es que está la iglesia. ¿Ve? Sobre ese fundamento. Y lo que sostiene la iglesia es la piedra angular. O sea, que cuando hablamos de profecías, conlleva el elemento de que te construye, aprende. Y eso también lo usa en el término de que tú estás aprendiendo. ¿Ve? La profecía te ayuda a crecer, a ser edificado, a exhortar. La exhortación, cuando habla de exhortación en el griego, aquí habla de consolación. Consolación. La profecía te exhorta, te edifica, te consuela, te conforta, que es la última palabra. La palabra griega que usa para consolación es comfort you en inglés, te conforta. Una profecía no te confunde. Una profecía no te vuelve loco. Por eso cuando hablamos que profeticemos, es que hablemos la voluntad de Dios. ¿Ves? Es hablar a la voluntad de Dios. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Por eso dice que habla un idioma extraño. El que habla una lengua extraña, usted se imagina que yo toda hora esté aquí hablando lenguas. Usted no me va a entender, me voy a edificar yo. Yo soy el que me voy con la bendición. Por eso es que tenemos a veces, hoy estoy sin traductor, pero por eso es que a veces me gusta tener traductores, porque hay gente que no saben, que no dominan bien el español, y por eso es que cuando se le traduce al inglés, pueden ser edificados porque están entendiendo el mensaje en su idioma. En su idioma. Vuelvo y repito, Pablo no está diciendo no hables en lengua. Pablo está diciendo, si está hablando lengua extraña y nadie te entiende, háblala para ti mismo. Así que, dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Está explicando. La lengua, si hay interpretación, puede ser edificación. Pero si no te entiendo, que Dios te bendiga. No lo estoy diciendo yo, esta no es una carta que yo escribí. Esto está en la Biblia, hermanos. Yo no sé cómo es que a veces nosotros este capítulo no nos gusta leerlo. Como que sentimos que este capítulo nos apaga el fuego. Pero no es que está apagando el fuego, al contrario, nos está dejando saber el uso correcto de algo tan maravilloso como los dones del Espíritu en la iglesia. Dice, ahora pues, hermanos,
Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Quiero hacer un paréntesis aquí, porque muchos se han atrevido a definir estas cosas, estos puntos de los dones, basado en experiencia o basado en su propio entender de las cosas. Mucha gente confunde el don de ciencia y se cree que el don de ciencia es que yo entro en tu cerebro y conozco toda tu vida. No, ese no es el don de ciencia. El don de ciencia es la comprensión de lo que yo profetizo. Sencillo, no hay que hacer tanto escándalo. El don de ciencia es tener la comprensión de lo que estoy profetizando. Cuando una persona, usted escucha que explica las escrituras de una manera que usted ni siquiera lo podía imaginar, obviamente basado en una exégesis responsable, no todos lo pueden hacer. A veces yo escucho personas, Norberto y yo veníamos escuchando un predicador y nos decían, yo no sé cómo ese predicador puede explicar cosas tan difíciles de una manera sencilla. Eso es un don. Ese es el don de ciencia, la comprensión de lo revelado. ¿Ves? Por eso que la palabra ciencia en el griego viene de conocimiento. Gnóstico, o no. Déjame buscarlo aquí para no. Dije que hoy iba a ser un poquito más suave. Vamos a buscarlo aquí responsablemente. Versículo 6. Dice, usa la palabra, no, empieza con G, no sei. Yo el griego que me está escuchando estará diciendo, este pastor diciendo disparate, no estoy hablando en lengua. Es la palabra no sei, la O grande, eso tiene que ver con una connotación, imagino, en el idioma griego, noxei, que viene de conocimiento. Eso quiere decir comprensión, entendimiento de lo revelado por Dios. O sea que el don de ciencia no es que Dios me dé el número de seguro social de usted. Eso no es en la Biblia, en ningún momento te está diciendo que el don de ciencia tiene que ver con eso. Es que hay gente que ahora ya el profetizarle le está pequeño, ahora quieren subir de nivel y dicen, no, yo lo que tengo es el don de ciencia. Porque suena como que más llamativo, es más marketing. Se puede anunciar mejor. Cuando habla del don de ciencia, ¿por qué? Mira, aquí vemos el conjunto de palabras que van unidos. Revelación, tenemos la palabra revelada. Dice, revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Todas esas palabras están envueltas en un mismo concepto. Es un mismo concepto. El conocimiento de la doctrina, conocimiento de la palabra, es hablar con entendimiento. Cuando hablamos de conocimiento, hermanos, porque es que mucha gente confunde conocimiento. Hay personas que pueden saberse todas las terminologías académicas, teológicas, todos los verbos y adverbios y sustantivos y todas estas cosas. Y puede dominar el léxico español y puede hablar con palabras de domingo. Eso no es conocimiento. Conocimiento es que tenga una profunda comprensión de Cristo en las Escrituras. Eso es el conocimiento. ¿Verdad? Hay gente que se puede intimidar por muchos verbos, pero el conocimiento, cuando habla de la ciencia, es que pudieron entender los tiempos, pudieron entender que venía un Mesías, podían entender el mismo Pedro cuando
habló del Salmo 16 en Hechos capítulo 2, pudo reconocer que ese pasaje hablaba de Cristo. ¿Ve? Por eso es que vemos a Pablo muchas veces haciendo referencia a textos del Antiguo Testamento y él reconociendo que hablaban de Jesucristo. Y quería dejar eso claro, porque es que tenemos una confusión que creemos que el don de ciencia es yo saber el número de seguro social. Yo el saber el seguro social de alguien no va a convertir a nadie. La gente se va a impresionar de mí. ¡Wow! Ese hombre. Déjame no oír porque va a decir mi número de seguro social en voz alta y ahora que graban todo. ¿Usted no ha visto eso? Como que graban desde que existe la hora de demanda, ya casi nadie se atreve a adivinar los números de seguro sociales. ¿Verdad? Pero es otro tema. Entonces, versículo 7. Ciertamente, las cosas inanimadas, escuche bien para que usted se sienta las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pablo estaba directo aquí. Y hoy en día lo podemos aplicar porque creemos que el verdadero mover es una elevación de ruido que nadie entienda lo que se está hablando. Yo me acuerdo cuando yo estaba joven que yo pensaba que nunca iba a poder ser predicador. Número uno, porque yo nunca fui maleante y no tenía un testimonio. Y número dos, porque a mí la voz se me va rápido. Y yo veo a estos predicadores que y yo no voy a poder ser predicador porque yo me quedo ronco rápido. Entonces creemos que ese desorden, todos hablando a la misma vez, todos gritando a la misma vez, es lo que Dios quiere. Pues Pablo hubiera sido considerado un hereje en estos días. Pablo hubiera considerado el bombero mayor. Ese es el sheriff de los bomberos que, este día viene a apagar el fuego. No, él está estableciendo un orden. Si yo grito, hermano, y yo hablo con esa voz que yo no sé cómo lo pueden mantener por una hora completa. Y va. El otro día escuchaba a uno, hermano, aproveche esto, que no se dan toda la iglesia. Y la gente brinca y salta y sale igual. Para mí, eso es lo doloroso. Mano, brinque, salte, corra por las paredes si quiere, pero que haya un cambio en su vida. Que se note. Porque si yo fuera a hacer como una especie de un estudio, un survey, como dicen en inglés. Hermano, ¿usted no se ha dado cuenta que los más problemas que dan en la iglesia son los que se llaman profetas por sí mismos? Son los que siempre están hablando lenguas y uno trata de enseñarles por la palabra algo y dice, no, tú estás en contra del ungido. Yo digo, pero ¿dónde está el fruto del Espíritu? Si uno tiene tanta unción como dicen muchos por ahí, como decía uno, es que se sentó a predicar porque dijo, no, es que la unción es tan grande que mi cuerpo no lo puede sostener. Pero cuando se le hace una crítica constructiva, brinca, quiere pelear con todo el mundo. Entonces, ¿cómo tú me estás diciendo que estás sintiendo el Espíritu Santo, pero
no tiene la capacidad de ser humilde para escuchar un consejo. Hay como una contradicción en eso. Y Pablo está diciendo, si aquí, olvídate, imagínense que Norberto estuviera tocando por un lado, Pablito por otro, Ruti por otro y yo en otro lado tocando batería. Eso es lo que está diciendo. Nos llaman la banda desafinada. No hay afines que nos siga. Y eso es lo que está estableciendo Pablo. Está diciendo, hermano, en Puerto Rico dicen, bájale 2. Bájale poco. Que la palabra de Dios es hermosa para compartirla, que se entienda, que la gente lo pueda digerir. Yo tengo un primo que se come la comida. Mi hermano sabe quién es. No es mi hermano, él es mi hermano. Pero yo tengo un primo que eso come y eso es como si se la fueran a quitar. Yo entiendo que hay personas, yo he estado con personas que en el tiempo de antes pues se comían la carne porque si venía el vecino, esa carne se fue a ajuste. Y tenían que comerlo rápido, entiendo, pero el primo mío es de la edad de nosotros. Y cuando come. Entonces, si nosotros tratamos de digerir esto con un desorden, con que no se entiende lo que está hablando. Mira, una de las cosas que yo estoy trabajando, hermanos, estoy trabajando en eso, es que yo entiendo que yo soy pastor en Estados Unidos. Y aquí tenemos personas de diferentes países. Y estoy practicando poder predicar un poquito más lento porque yo sé que el puertorriqueño habla rápido. Y yo quiero que todos de alguna manera me puedan entender. Soy consciente en Puerto Rico y en República Dominicana le dicen jerga, es a cierto vocabulario de países específicos. ¿Ves? Ahí lo hice, expliqué. Por eso que yo trato de explicar. Imagínense que yo diga, no, que en el pueblo de Ponce y no explique. No todos aquí son de Puerto Rico, no todos conocen el pueblo de Ponce. O si hablo de San Juan, que es la capital, pues yo trato de buscar otro país, otro pueblo de otro país que también sea capital, para asimilar. ¿Por qué? Porque es importante que la palabra de Dios se entienda. Pablo dice, yo prefiero que ustedes profeticen. Vamos a seguir. Pues, quizás pueda llegar hasta la mitad hoy. Ya mismo estamos allí. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Hay gente que llevan años en una iglesia y ni siquiera conocen nada de la Biblia porque domingo tras domingo lo que hay es gritería. No hay enseñanza de la palabra. No hay exhortación. Entonces, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, lo dice Pablo, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Mira lo que dice, aquí es que está el versículo 10, le da fuerza a los primeros versículos cuando habla de lenguas. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Quizá usted dice, pastor, pero aquí dice idiomas, pero en el griego también usa la palabra glosolía. Idiomas. Y dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Y dice, y ninguno de ellos carece de significado. No dice los idiomas menos los angelicales o los espíritus. Dice, ninguno de ellos carece de significado. En otras palabras, Pablo, no vengas a decir que esto es una lengua extraterrestre como aquella que se hizo famosa. Que lo que estás hablando, porque ninguna de ellas
carece de significado. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, si tú públicamente quieres hablar en lenguas, órale que o Dios mismo te dé la interpretación o tú tengas un intérprete. Porque dice, porque para todas las lenguas hay un traductor. Hay alguien que la pueda interpretar. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Sigue haciendo énfasis, hermanos. No hay nada mejor que las palabras bien entendidas. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Y qué dije yo que significaba edificación al principio? Construcción. Levantar, para que nos levantemos unos a otros. Por eso es que yo hablaba en las predicaciones pasadas que yo no creo en la humillación de la gente. El consejo de Dios, la verdad, aunque sea dura, es para edificación, pero no con un espíritu de humillar a alguien para protagonismo o arrogancia. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Quiero seguir leyendo porque yo quiero que cojan este concepto. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Importancia. Que hablemos 2 palabras con sentido son más que 1000 palabras en lengua sin entender. Dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Aquí Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Además de las que él sabía, ya por naturaleza. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. La profecía, cuando vuelvo y repito, por eso que te lleva al principio, la profecía de exaltar, de edificar, todo es un conjunto para que podamos ser construidos unos al otro. Cada uno, imagínense cada uno cargando un bloque. Esos son los dones. Si fuera a ilustrar lo que estoy predicando, es que cada uno coja un bloque. Y vamos aquí a construir. Vamos a construir. Ese es la razón. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. En otras palabras, por favor, no sean ignorantes en base a este tema. Dice, aunque sean niños en la manera de inocente que son, dice, hermano, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Este versículo 22 puede ser para muchos de mucha confusión, y por eso voy a terminarlo aquí. En el versículo 22 lo voy a explicar. Para cuando usted ora por mí, que vamos a estar en la Bienal en Puerto Rico, cuando regresemos, vamos a continuar esto. Pero el versículo 22 dice,
Así que las lenguas, escuche bien, no son por señal a los creyentes. ¿Qué es eso? ¿Cómo que no son señal para los creyentes? Dice, sino a los incrédulos, perdón, dice, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Número 1, cuando vemos a Hechos 2 y vemos a través de cómo cuando se hablaba en lengua, se predicaba el evangelio. Y decía que aún ni en su propia lengua iban a creer. O sea que la lengua, dice, no es por señal. Que por ahí se enseña que si no hablas lengua no tienes el Espíritu Santo. Dice, así que las lenguas no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. El propósito mayor de las lenguas es que la palabra sea predicada en su lengua nativa a la persona. Que se le pueda dar. Mire, hermano, quizás muchos dicen que ya la lengua no existe porque no se ve manifestado en esa manera. Yo de verdad, hay muchos misioneros que dan testimonio que Dios le ha dado la oportunidad de hablar en el idioma de ellos. Yo creo, yo soy de los que creo, ¿verdad? Que en esos campos misioneros se ven muchas cosas. No es porque Dios se quiere mover más aquí o allá, es que hay lugares donde no tienen la Biblia, no tienen la palabra de Dios. Y yo creo que Dios en su soberanía, en su misericordia, ha hecho muchas cosas para que crean en el evangelio de Jesucristo. Quizás hay misioneros que puedan testificar que han presenciado eso, que han ido a un lugar asiático y alguien termina hablando en el idioma asiático, ¿verdad? Maravilloso. Pero si no lo ha visto, usted, eso no puede quitarle el sueño. Porque dice Pablo, mejor ocúpate en hablar en palabras que te entiendan. Hay personas que llevan años frustrados porque no hablan en lenguas. Han llegado hasta el momento hasta el punto de la depresión, que sienten que no tienen el Espíritu Santo, que sienten que Dios no está con ellos porque no hablan en lengua. Pero Pablo está diciendo, mejor procura hablar 3 palabras que te entiendan. Mejor procura estudiar las Escrituras. Mejor procura estudiar la palabra de Dios, que es más edificante que usted le predique a alguien en español o en inglés o en portugués si Dios le ha enseñado portugués. Es más edificante que usted pueda hablarle a alguien que te entienda. Así que si usted se cree que Dios no está con usted, que usted hizo profesión de fe años atrás y que todavía no habla 2 o 3 lenguas, mira lo que le digo a usted, no se entristezca más. Dios está contigo. Dios te ha revelado su Hijo a través de las Escrituras. Tú tienes el Espíritu Santo. Dice, si no a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Eso está fuerte. Porque muchas veces vemos gente profetizándoles a todos. Por eso que aquí explica que el concepto de profetizar es a toda la iglesia. Y embarca el que ese comunicado de la voluntad de Dios de fe, de lo que ya ha sido revelado. Permíteme explicar tres versículos más.
y nos vamos. Amén. Me lo regalan. Dice el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán, están estos locos. Lo dijo Pablo, no lo digo yo. Lo dijo Pablo. Nosotros nos gozamos, podemos brincar y todos a la vez hablar en lenguas en voz alta. Pero entra alguien. Nos llaman el manicomio a nosotros. Lo dice Pablo, hermano, no lo digo yo. No me tiren piedra a mí. Usted cuando llegue al cielo lo discute con Pablo. Pero dice, mire este orden. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Esto es bien importante, porque en el capítulo 1 ya Pablo estableció, en el capítulo 1 de Corintios, Pablo estableció que lo que convence es el evangelio. Usted sabe que la predicación del evangelio es la vía que Dios utiliza para que la gente sea convencida de pecado. Por eso dice que es convencido y juzgado. La predicación de Jesucristo dice, lo oculto de su corazón, que es la naturaleza caída, se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mira lo que está diciendo, un contraste. Una persona que entra y todos aquí corriendo, hablando lengua, quizás se puede ir y dice, esta gente puertorriqueño más o menos está acostumbrado a mover y entra y se sienta, pero viene alguien de otro país que no está acostumbrado a ver eso. Dice, estos están locos y se va. Pero dice que si está en un lugar donde el Espíritu de Dios se mueve en el orden, tú sabes que en el orden le estamos dando libertad. A veces creemos lo contrario, creemos que hacer todo en desenfreno es darle libertad al Espíritu Santo. Al contrario, ahí sí que estamos aguantando la verdadera manifestación. Porque en el orden es que le damos libertad al Espíritu Santo que se manifieste como debe ser. ¿Y qué sucede? Dice que cuando alguien llega y se le es predicado el evangelio, se le es profetizado la voluntad de Dios, eso provoca un cambio en la persona. Y lo muestra hasta físicamente. La persona llora, la persona es convencida, la persona entiende que es un pecador y por eso necesita el perdón de Dios en la vida. Y dice que hay hermanos, hermanos, cuando os reunís. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación y tiene interpretación. ¿Ves que yo no me estoy inventando las cosas? Todo lo que habla ahí está hablando de la comprensión de la voluntad de Dios. Y dice, hágase todo para la edificación. Dice, y esto es una instrucción general, no es solamente para los corintios, porque a veces la gente dice, no, pero que eso era para los corintios. Y cuando alguien de la comunidad que está abarcando te dice que Romanos 1 es solamente para ese pueblo, que no se interpreta para el día de hoy. Así que esto no es solamente para Corinto, esto es para toda la iglesia. Dice, perdone que iba a parar, pero es que no puedo parar. Dice,
Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Esto no es para la iglesia de Corinto solamente, esto es para todos, para toda la iglesia. Se está hablando del orden. Acuérdese, no está impidiendo el hablar en lengua. ¿Sabe que si yo estoy predicando y alguien se para a hablar en una lengua, mira lo que la Biblia a mí me manda a hacer, por si acaso pasa. No se enoje conmigo porque yo estoy obedeciendo a la Biblia. Mire, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que si alguien se levanta a hablar en lengua en medio de, sea el devocional o sea en el medio de la programación, si no hay intérprete, yo tengo la autoridad de decir, mire, háblese para usted mismo. Hay gente que se atreven a interpretárselo ellos mismos. Dicen un párrafo en lengua y 2 palabras en español, pero eso es otro tema. Pero, dice el 29, asimismo los profetas, dice, hablen 2 o 3 y los demás que busquen. Y ahí está el detalle que yo quería llegarle a la diferencia de los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, el que se atreviera a juzgar lo que estaba diciendo, quedaba frito, como dicen en Puerto Rico. Dice aquí Pablo, dando la instrucción, que si alguien se levanta con el así dijo Jehová, que eso es la iglesia, no solamente yo, la iglesia tiene el deber de juzgar la profecía. Lo dice. Vuelvo y repito, gracias a Dios que esto está escrito, que no soy yo. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si está hablando algo fuera de la Biblia, se llama capítulo. Si está hablando algo que está fuera de la doctrina que Dios ha establecido, se le llama capítulo. Dice, y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero. No se, en otras palabras, no interrumpa. Porque podéis profetizar todos por uno, para que todos aprendan y todos sean exaltados. Y este versículo 32, que muchas veces está mal interpretado, dice, y los espíritus, en letra minúscula, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, en todo lo que hemos hablado, está bien claro que en ningún momento dice que usted no puede controlar nada. Que usted diga, ay, que no puedo controlarlo. Ay, es que no puedo parar de hacer esto. Eso es lo que Pablo está diciendo. El espíritu se sujeta al profeta. En otras palabras, porque el contexto dice que si alguien está hablando y Dios le revela algo, no interrumpa al que está hablando. Dice, tranquilo, en inglés dicen, hold the horses. Aguanta. Que esa revelación no se va a ir, está allí. Espera tu turno y habla. Esa es la manera. Qué hermoso, hermanos, que una iglesia pueda funcionar de esta manera. No que se le ponga paz, que no que se le ponga un stop. Porque mira lo que dice el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero mire, Dios me permitió llegar hasta el versículo 33. Porque el resto conlleva una explicación bien profunda.
Mire, a veces creemos que el desorden, que el nivel de sonido es el nivel de unción. Pero cuando nosotros trabajamos en unidad, en amor, para construirnos, para edificarnos, para levantarnos, para exhortarnos, en esa revelación, la voluntad de Dios, que es el evangelio de Jesucristo, estamos dándole libertad al Espíritu Santo, porque no lo estoy opacando con mi egoísmo, sino que nos estamos rindiendo a que la palabra de Él haga el trabajo en la vida de las personas por medio del Espíritu Santo.